partido en grande con estos tres predicadores. Ellos son Paulino Hernández, Pedro Junior y Franklin Paredes. Bendiga, Paulino, evangelista. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa hora. Se está moviendo algo especial en esta noche. Se puede sentir, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. ¿Qué hay difícil? Nada. Amén. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Se llegó el día, hermanos, en que yo siempre decía, ojalá que no me vayan a poner. Ojalá que... Amén, gloria a Dios, pero Dios es bueno, hermanos, porque Él es el que capacita, ¿verdad? Por medio de su Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Voy a dar un pequeño testimonio como de 1 minuto, porque son 15 minutos más o menos, ¿verdad? Entonces, es breve, hermanos. Sabemos que somos un milagro de Dios cuando aceptamos a Cristo. Amén. Es un milagro. Aquí donde ven este hombre pequeño, ¿verdad? ¿Verdad? En el mundo hacía desastres, hermano. Me trajo a memoria del hermano, el testimonio del hermano. Pequeño, pero era peleonero, hermano, hasta donde ya no se podía más, ¿verdad? Y entonces, hermanos, caí en los vicios, bueno, en un vicio de tomar. Y entonces, por 5 años, desastres. Y de repente un siervo de Dios, Dios le mostró, Dios me habló por medio de ese siervo. Tú cargas espíritu de muerte. Luego enseguida Dios, empiezo a soñar sueños y que yo me miraba lleno de sangre. Y entonces, hermanos, así fue el proceso. Dios me estuvo llamando, me lo estuve escondiendo, siempre Él me encontraba porque Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. No nos podemos esconder. Y hasta que tomé la decisión del de ayer, hermanos, puedo decir que soy nueva criatura. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tratar la manera, hermanos, de hablar un poco, ¿verdad? Nos dieron más o menos un tema. Vamos a hablar sobre Juan, el Evangelio de Juan. Juan 3. A mí me tocó el 1 y 2. Luego siguen los hermanos. Pero yo le puse un tema. Y es la necesidad del nuevo nacimiento. Claro, yo voy a dar una introducción, pero los hermanos van a desarrollar, ellos van a hablar del nuevo nacimiento, pero yo sentí porque, yo empecé, ¿verdad? Yo voy a empezar, entonces, bueno, que sea Dios que nos ayude. Póngase de pie en reverencia a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y váyase a el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 1 y 2. Cuando todos lo tengan me dicen amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche, oiga bien, y le dijo: Rabí,
sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Una vez más repitamos, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Jesús. Nos informa Juan, hermanos, que Nicodemo era fariseo, un principal de los fariseos, un maestro, se puede decir de alto rango, y era muy respetado, ¿verdad? Dice, Nicodemo era de los fariseos, de todas las sectas de los judíos. Esta era la más estricta. Eran muy celosos de la ley de Moisés. Tenían una cierta condición ellos, que ellos estaban centrados, como quien dice, defendiendo esa ley. Pero como si podemos analizar, hermanos, que era en el tiempo de Jesús, era como una oposición a lo que Jesús andaba enseñando, a lo que Jesús andaba predicando, a lo que Jesús andaba sanando enfermos. Amén. Y entonces los fariseos, para ellos todos podían cambiar menos ellos. Vamos a hablar acerca de un poquito de los fariseos y luego vamos a enfocarnos un poco en Nicodemo. Amén. Gloria a Jesús. Voy a llevarlos allá a Mateo 15. El Evangelio de Mateo. Gloria a Jesús. Quince y su verso 3. Después saltamos al 7, 8 y 9. Gloria a Dios. Respondiendo él les dijo, aquí habla Jesucristo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Vamos al 7. Esto está un poco fuerte. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Ya se cuenta que ya desde antes estaba esto ya profetizado. Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Gloria a Jesús. Aleluya. Pero estamos nosotros, hermanos, en la brecha. Estamos en el camino. Amén. Esto, hermanos, se le aplica a estas sectas que, o sea, ellos andaban aparentando, como que andaban queriendo, como dicen, tapar el sol con un dedo. Amén. Y nadie, hermano, puede engañar a Dios. Nadie puede, hermanos, hacer lo que se le da la gana. O sea, sí puede, pero a Dios no lo puede engañar. Amén. Y como repetimos, hermanos, estas sectas estaban siendo como molestas cuando Jesucristo les hablaba.
Y déjenme decirles que hoy en día, hermanos, ¿cuánta gente no se molesta? Hoy en día, ¿cuánta gente no se molesta cuando habla la verdad acerca del Evangelio? Hermanos, este problema está continuando hoy en día. Este problema, hermanos, está alrededor en el mundo. Oiga bien que nosotros estamos ya en el Evangelio. No hay por qué vivir nosotros a la manera nuestra, sino, hermanos, Dios está siempre tocando la puerta. Dios está siempre llamando. Dios quiere levantarlo. Dios quiere sanarlo si está enfermo. Gloria a Dios. Recuerda que tenemos algo especial de parte de Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 de Corintios, habla: por tanto te aconsejo que avives el juego del don de Dios que está en ti. Quiere decir que había algo, hermanos, en Timoteo. Hermano, déjeme decirle que usted y yo tenemos algo especial de parte de Dios. Aleluya. Oiga esto. Los fariseos no se preocupaban por los pecados internos, sino solamente por los externos. También la purificación era externa. Mateo 23, 25. Vamos ahí, hermanos. Aleluya. Gloria a Jesús. Y dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos, otra vez, hermanos, hipócritas, ¿por qué limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis lleno de robo y de injusticia? Aleluya. Hablando, aquí habla Jesucristo, amén. No estoy hablando yo. Si me quieren esperar ahí afuera. Amén. Yo le voy a sacar la Biblia. Gloria a Jesús. Amén. Estamos en lo que estamos, hermanos. Ya no es tiempo de estar viendo a los lados. Ya no es tiempo, hermanos, de andar divagando en nuestras mentes. Amén. Es tiempo, hermanos, que nosotros nos postremos delante de Dios. Usted y yo tenemos una habitación donde podemos arrodillarnos, podemos clamar a Dios, amén, por nuestra necesidad. Dios conoce lo que usted necesita. Si usted necesita fuerza, Dios da fortaleza, amén. Si usted necesita sanidad, como yo estaba explicando de primero, Dios trae sanidad. Amén. Aleluya. Yo puedo sentir algo especial en esta noche acá, hermanos. Yo puedo sentir algo que se está moviendo acá en este lugar. Amén. Aleluya. No somos cualquier cosa. No somos nosotros de esos vagamundos. No, hermano, nosotros somos algo especial que Dios ha sacado, como decía hermano Juan, del lodo cenagoso. Amén. Santo, aleluya. Aleluya. La verdad, hermanos, hoy en día estamos en un mundo lleno de tanta maldad. Casi se puede ver como en estos tiempos. Amén. Diferentes sectas por ahí, hermanos, presentando un evangelio barato, como dicen, presentando, hermanos, algo que ellos inventan, amén. Que ellos, hermanos, si nosotros aquí tenemos, mire, el pan. Dice que
La palabra de Dios no es comida ni bebida, sino es paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué andar oyendo, hermanos, cosas que no tenemos que oír? A veces decimos, ¿por qué Dios no nos habla? Bueno, ¿por qué no leemos? Aleluya. ¿Cuánta gente anda esperando que Dios les hable por medio de alguien? Amén. ¿Cuánta gente, hermanos? Yo me pongo, hermanos, que aquí está el Espíritu Santo. Amén. Si queremos revelación de Dios, metámoslos a la palabra, hermanos. Aquí dice lo que es malo, lo que es bueno, lo que es pecado, lo que no es pecado. Aleluya. Sí, hermanos. Yo, como digo, yo quizá no soy de muchas letras, pero Dios está conmigo. Igualmente puede estar Dios con usted. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Yo me gozo, hermanos, cuando los testimonios están fluyendo. Quiere decir que Dios está activo siempre. No hay nada ni nadie que detenga, hermanos, el poder de Dios. No hay nada ni nadie que se oponga, hermanos, como estos fariseos se oponían. No, hermanos. Estamos donde estamos, no somos cualquier cosa. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a hablar de Nicodemo ahora. En el número 1, ¿cuánto me queda, hermano? Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Dice el 1. Este vino a Jesús de noche. Oiga. Este es fariseo, quiero decir Nicodemo. Este vino a Jesús de noche. La razón por que él vino a Jesús de noche era porque no quería ser visto por los demás. ¿Por qué razón? Porque no querían aceptar, aleluya. No querían aceptar lo que Jesucristo había ya, o lo que estaba plantando Jesucristo. Por eso él llegó escondidito. Amén. Y se presentó a Jesús. Gloria a Jesús. Hermanos, Jesús capacitó a Nicodemo, le abrió el entendimiento, lo levantó poco a poco. Por eso no hay, hermanos, religión que salve. Por eso no hay secta que salve, que lleve al cielo a la persona, sino solamente Cristo, hermanos. Aleluya. Que murió por usted y yo en la cruz del Calvario. Gloria a Jesús. Aleluya. Número 2. Le dijo siempre Nicodemo: Rabí. Oiga bien, le dio un título de respeto. Amén. Gloria a Dios. Y dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. Hermanos, mire, Jesús no era de las escuelas de los rabinos. Por eso tuvo que hacer estas señales que tú haces. ¿Cómo es? Perdón, hermano. Por eso. Gracias, Jesús. Escribí algo por ahí. Dice:
Por eso tuvo que haber sido enviado por Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nadie puede, hermanos, hacer algo en la iglesia si Dios no está con él. Nadie puede, hermanos, decir yo soy evangelista si Dios no está con él. Nadie, hermanos, acá en la tierra puede hacer nada si Jesús no está con él. Aleluya. Así que tomemos en cuenta, hermanos, que Jesús está con nosotros. Somos personas victoriosas. Jesús le está llamando. Jesús quiere que usted se acerque. En Isaías 55 menciona de que, bueno, leamos. Y con esto terminamos. Perdonen, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Isaías 55. Gloria a Dios, aleluya. Santo, hasta no lo encuentro. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Dice Isaías 55, 1 en adelante. A todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid comprar y comed. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Gloria a Jesús. Así que, hermanos, llévese este texto y usted lo desglosa. Amén. Usted se siga llenando. Esta es mi participación. Y vamos a continuar con mi hermano. No sé quién va a tomar. Mi hermano Pedro. Wow, poderoso, Paulino. Si en el mundo eras un peleón, déjame decirte. Aquí hay que cogerte miedo porque como predicador eres un guerrero, brother, de verdad. ¿Verdad que sí? Te bendigo, Paulino. Me gozo en escucharte. Es la primera vez que escucho a Paulino predicar. Y déjeme decirle, no sé qué es lo que vamos a hacer, pero hay un predicador en medio de nosotros, ¿sabes? No sé lo que vamos a hacer, pero hay un predicador aquí. Amén. Así que te bendigo, Paulino. Pero vamos a continuar. Me gozo en esta noche. Y vamos a continuar en el texto número 3. Donde dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que a menos que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Dios bendiga su palabra. Wow, poderoso, ¿verdad que sí? Fíjate, me encanta esta porción bíblica. A mí me encanta esta porción bíblica. Y simplemente vamos a ver una conversión que sucedió en una alta clase. Le voy a explicar. Usualmente cuando una conversión sucede es porque alguien tiene un impacto con Dios, ¿verdad? Y pasan una situación y Dios llega a su vida, Dios los toca y wow, recibió a Cristo. Y se convierten por el impacto, porque tuvieron un choque con el Señor. Y la mayoría de las veces
sucede de esa manera. Muchos hemos testificado aquí. Pero me encanta esto porque fue una conversión bien sutilmente. Fíjate que vemos en que es Nicodemo y el Señor Jesús. Y Paulino decía, como está la escritura, que el fariseo Nicodemo reconoce la alta jerarquía. Dice, Rabí, sabemos que tú vienes de parte de Dios por todas las cosas que hacen y sabemos que vienes de Dios porque si tú haces todas estas cosas, Dios está contigo. ¿Verdad que sí, verdad? Y me encanta lo que Jesús le responde. De cierto te digo. Oh my God. Fíjate que algo yo quiero decirte en esta noche. Y yo le puse por tema a esta parte. Cuando la verdad te persuade. Cuando la verdad te llama, te cautiva. Fíjate que hay dos cosas en esta escritura. Hay una enseñanza y hay una experiencia. La enseñanza está el fundamento que el Señor Jesús le está dando a él. De cierto te digo que a menos que uno nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, estaba enseñándole, porque Nicodemo estaba buscando la forma, si usted lee bien y usted profundiza, él está diciendo, Rabí, sabemos. O sea, que nosotros sabemos ya todo lo que está sucediendo, conocemos las escrituras al revés, adelante, de todas formas, y sabemos todo, pero sabemos, Rabí, y Jesús lo mira. Algo me encanta de Jesús, que Jesús tiene una habilidad que ve a lo profundo del corazón. Mientras que Nicodemo estaba buscando la huerta, porque Nicodemo llegó con una necesidad, por algo fue de noche. No fue de día, varón, fue de noche, para que no lo vieran. Entonces tenía una necesidad. Y Nicodemo está buscándole la vuelta. Rabí, sabemos, y Jesús le dice, yo te voy a decir algo a ti. Yo sé que hay una necesidad en tu corazón. Y lo que tú estás buscando, yo lo tengo. La verdad que tú estás buscando, yo la tengo. Si tú quieres saber lo del reino de mi Padre, yo no vengo a reinar aquí en esta tierra, al menos que no sea en el corazón. Yo vengo a reinar en esta tierra, en el corazón del hombre. Y puedo ver en tu corazón lo que tú necesitas. De cierto te digo que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Wow. Fíjate, creo que todos entendemos esto, ¿verdad? No hay que darle mucha vuelta ni dar teología aquí en esta noche. Porque simplemente para entrar al reino de los cielos tiene que haber una regeneración, aceptando a Jesucristo. ¿Verdad que sí? Esto es a veces aceptando a Jesucristo, nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Nicodemo no entendía eso. Gracias, hermana, un renacimiento. Nicodemo, en su enseñanza, en su lógica, wow, pero ¿cómo yo voy a meterme otra vez en el vientre de mi madre? No. Mire, hermano, si hay algo sencillo y hay poder en él, es el evangelio de Jesucristo. Hermano, no hay que buscar las cuatro patas al gato en el evangelio. El evangelio es sencillo y hay poder en él. El evangelio es sencillo y hay poder. Hay poder. It is very simple. ABC. Tienes que aceptar y renacer de nuevo. Es la única forma. Dice, de cierto te digo, que a menos que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Fíjate, si indagamos aquí un poco, muchos dicen muchas cosas sobre el agua y el Espíritu. Muchos dicen que porque en ese tiempo se estaba practicando el bautismo de Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Verdad? Y todas esas enseñanzas. Pero yo quiero creer
yo quiero creer que la razón por la cual el Señor está diciéndole esto es que porque el agua tiene un significado muy precioso. Y es que el agua es algo que purifica, tipo del Espíritu Santo. Otra cosa es que el agua es los ríos de agua viva dentro de nosotros. Fíjate que más adelante dice, lo que ha nacido de la carne, carne es. Y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Fíjate que al menos que nosotros no nazcamos de nuevo y haya una regeneración dentro de nosotros, no vamos a poder relacionarnos con el Señor. Dios es espíritu. Y para relacionarte con el Señor, tú tienes que tener el Espíritu Santo. Y es la única forma, ¿verdad que sí? No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Yo creo que ahí en esa parte, fíjate, le causó como una intriga a Nicodemo. Porque Nicodemo fue en busca de una revelación más. It has to make sense. Fue en busca de una revelación más. Señor, ya conocemos esto, pero ¿qué más necesitamos para entrar al reino? ¿Qué más necesitamos para entrar al reino? Y algo interesante, que lo que el Señor está diciéndole ahí, sobre el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Es una experiencia. Si usted puede ver el viento, entonces no va a experimentarlo como verdaderamente usted tiene que experimentarlo. El viento, el aire, lo que sea, usted no lo ve, no lo vemos, pero usted lo siente, hay una experiencia, usted está experimentando. Así es de la misma forma como a Nicodemo le intrigó eso. Y yo creo y pienso que fue tanto lo que le intrigó que más adelante, y esa es la línea del hermano Franklin, ¿verdad? Pero voy a dejarlo ahí, ok. Pero sí voy a decir que más adelante usted ve a Nicodemo que no lo dice aquí, pero fue tan persuadido por la verdad que más adelante, cuando estaban haciendo un complot hacia Jesús, Nicodemo trató de hacer justicia. Y más adelante, usted ve a Nicodemo con José de Arimatea. ¡Wow! Con casi 100 libras de mirra y aloe para el Señor. Cuando pidieron el cuerpo, ¡wow! O sea que la verdad persuadió a Nicodemo, el fariseo, uno de los líderes grandes. La verdad. No. Es que la verdad es que el único camino es Jesús. No hay otro camino. La verdad es que el único camino es Jesús. Para llegar al cielo, quieren llegar al cielo, el único camino es Jesús. No hay ningún atajo. There's no shortcut. The only way is Jesus Christ. Amen. El único camino es Jesús. Cuando la verdad te persuade. Amén. Hermano Franklin. Amén. Buenas noches, buenas noches. Amén. Señor, continúe bendiciendo. Amén. He estado una semana bastante agripado, tuve que ir al médico, tuvieron días que mi propia familia me llamaba y me decía, ¿con quién hablo? ¿Con quién hablo? Porque la voz no me salía lo suficiente. Pero me siento en ánimo de poder enfrentar lo que aquí hemos estado hablando. Me gusta esta historia porque como todas las historias de la Biblia tienen su gran importancia, ninguna historia de la Biblia le resta importancia a otra. En esta historia hay muchas cosas que aprender, hay muchas cosas que analizar y es más profunda a veces de lo que nosotros creemos. A veces nosotros conocemos una historia,
Perdón, a veces conocemos una historia y la leemos, pero mientras más la leemos, más cosas descubrimos de esa historia. La historia, cuando el hermano Juan me llama o me dice, creo que fue aquí en la iglesia que me dijo, hermano, vamos a tener tal día 3 predicadores en el servicio de caballeros y yo quiero que usted sea uno de ellos. Y vamos a tratar la historia, vamos a tratar el mensaje en Juan 3. Digo, está bien, Jesús y Nicodemo, porque son cosas que ya uno la ha visto tanto que ya uno prácticamente se la sabe. Entonces, a mí lo que me ha tocado aquí para leer o para explicar, tratar de explicar aquí, es un poco bastante. No sé si leerlo o porque es bastante para leer. Bueno, vamos a leerlo. Juan 3, comenzando en el versículo 9 en adelante. Creo que hasta el 21. Si puede buscarlo, lo busca, y si no, pues yo lo voy a leer acá. Dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Bendito sea el nombre de Dios, y Dios añada bendición a su santa palabra. Paulino le puso a la parte que él predicó. ¿Cómo fue el tema tuyo, Paulino? La necesidad de un nuevo nacimiento. La necesidad de un nuevo nacimiento. ¿Y tú, Pedro? Cuando la verdad te persuade. Yo no le puse ninguno, pero ahora se lo voy a poner. Sí, pues yo no me voy a quedar sin tema y poco. No. Yo le voy a poner un tema inmediatamente. El poder de la verdad. Y vamos a ver ahora por qué el poder de la verdad. Ya hemos hablado, ya ellos han hablado de Nicodemo. Vamos a ver ahora lo que pasaba en aquella época. ¿Y cuál era la verdad que Nicodemo buscaba? En aquella época sabemos que existían los publicanos, los saduceos, los fariseos. Existían tantas sectas religiosas. Todos ellos decían tener la verdad. Perdón. Gracias. Todos ellos decían tener la verdad. Entonces, perdónenme, señores, de verdad que estoy malo. A mí me dieron una pastilla tan fuerte que me están sacando todo lo que tengo adentro. Son tan fuertes que me la tengo que tomar cada 24 horas. Perdonen. Todas estas sectas decían tener la verdad. Vamos a ver quiénes eran los saduceos. Los saduceos eran personas aristocráticas, pero muy adineradas.
y ellos componían más del 70% o más del 70% de los 70 lugares que habían en el Sanedrín. Ellos ocupaban más de la mitad. Estas personas no se topaban mucho con el público porque ellos eran aristocráticos, eran personas muy pudientes y a ellos solo les interesaba la política y las leyes. Ahora, bien, estas personas tenían 4 características que los identificaban. Ellos se creían autosuficientes, demasiado autosuficientes, y ellos decían o no creían que Jesús o que Dios tomaba parte en la vida cotidiana. Ellos no creían en ninguna resurrección. Ellos no creían en una vida después de la otra vida o en otra vida después de la vida. Y ellos, la otra parte que ellos no creían en la resurrección ni en ninguna vida después. Ellos no creían en que existían santos y demonios. Bueno, entonces los fariseos, muy contrarios a ellos, eran personas de clase media, eran también comerciantes y tenían dinero. Y estas personas, al contrario que ellos, sí creían en que Dios tomaba parte de la vida diaria. Ellos sí creían en la resurrección. Estos sí creían en que existían santos y existían demonios. Ellos creían en todas esas cosas. Los fariseos venían siendo, el Sanedrín era como el poder, lo que dirigía la Suprema Corte. Los fariseos venían siendo aquí porque estos sí que se codeaban con el pueblo. Estos sí que trataban con la clase de abajo. Estos eran muy queridos por la clase de abajo. Entonces, ellos venían siendo como un equilibrio entre la política y la religión. ¿Qué pasa? Que Nicodemo, aparte de ser un fariseo, era maestro, había estudiado, era maestro. Aparte de ser maestro, ocupaba un alto lugar en el pueblo de Israel. Y también era parte del Sanedrín. Nicodemo llega a Jesús de noche buscando conocer una verdad. En una ocasión, a Nicodemo, sus propios compañeros del Sanedrín lo acusan porque Nicodemo se sospechaba que era no seguidor de Jesús, porque realmente no lo era. Pero sí, Nicodemo ya había sido tocado y llevaba algo dentro. Al igual que otras personas, José de Arimatea, que también pertenecía al Sanedrín porque era una persona muy adinerada y pertenecía a ese grupo. Entonces, Nicodemo quería llegar a la verdad, porque se decía en el Sanedrín, o sea, siempre mandaban a investigar sobre Jesús y a tratar de atrapar a Jesús. Pero realmente ellos, yo no diría que no se atrevían, sino que nunca lo pudieron lograr. En una ocasión mandaron a traer a Jesús, y cuando estaban reunidos en el Sanedrín, que llegan todas las personas que mandaron a traer a Jesús, vienen y le dicen: ¿qué pasó? ¿Dónde está Jesús? Dice: no pudimos traerlo. ¿Por qué? Nunca hemos visto una persona hablar con tanto poder. O sea, ellos no se atrevieron ni siquiera a agarrarlo, ni a decirle vámonos, ni ven que te mandaron a buscar. Pero Nicodemo siempre respetaba esas posiciones. Nicodemo a más de estar interesado en conocer la verdad de Jesús, él quería tener base suficiente para enfrentar a sus compañeros del Sanedrín, porque él sabía que iba a tener que hacerlo. Por eso él llega a Jesús de noche, investigando. Pero ¿qué pasa? Que él lo trata con mucho respeto. Y comenzó una conversación entre estas dos personas, entre Jesús y Nicodemo, muy amistosa y respetuosa. Pero Jesús se le adelanta a Nicodemo.
Jesús le dice a Nicodemo, Jesús le responde a Nicodemo una cantidad de preguntas antes que Nicodemo se la hiciera. Jesús le dice, mira, yo te voy a decir lo que tú quieres saber. Lo que tú quieres escuchar y viniste a buscar, yo te lo voy a dar. Lo primero es estas personas, ellos chocaban con Jesús, o su encuentro con el de Jesús, los fariseos y Jesús, era chocante porque Jesús cada vez que se encontraba con ellos, los azotaba. Le dijo sepulcros blanqueados. En otra ocasión le dijo, como dijo el hermano Paulino, hipócrita, ¿por qué ustedes lavan el vaso y el plato cuando por dentro están sucios? En otra ocasión le dijo, generación de víboras. Pero no todos los fariseos no todos eran víboras dentro de los fariseos. Lo que pasa es que en conjunto había que verlo porque eran una clase. Y Jesús y ellos, había ese problema. Pero Nicodemo, no obstante a eso, él llegó a aceptar todas las críticas de Jesús. Porque él veía algo más allá. Como Jesús conocía el corazón de Nicodemo, cuando él llegó allí, Jesús sabía lo que Nicodemo buscaba. Así como Jesús le dijo a la samaritana, la desnudó completa, porque él conocía el corazón. Como Jesús le dijo a Zaqueo, sin que Zaqueo le hablara, Jesús conocía el corazón de Zaqueo y sabía lo que Zaqueo necesitaba. Como le dijo a Natanael, porque Jesús conocía el corazón de cada quien y la necesidad de cada uno, como conoce la necesidad suya y la mía. Porque Jesús escudriña los corazones. Jesús ve más allá de donde usted y yo vemos. A Jesús no le interesa lo físico. Los fariseos se caracterizaban por eso. Lo de ellos era, ellos se creían perfectos. Ellos se creían lo máximo. Ellos se preocupaban mucho por que a ellos reconocieran como los número uno en perfeccionar y en cumplir y hacer cumplir la ley de Dios, que ellos creían que hacían cumplir la ley de Dios. Bien, cuando Jesús le dice a Nicodemo que tiene que nacer del agua y del espíritu, Jesús le dice, mira, hay tres cosas que tú tienes que hacer. Primero tienes que creer. Porque tú no crees en mí. Aquí en el versículo 11 le dice, de cierto te digo, lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. En el 12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si te digo las celestiales? O sea, él le dice, primero tú tienes que creer. Segundo, tienes que entender y comprender. Y tercero, tienes que decidir. Jesús te dice a ti y a mí, nosotros tenemos que creer y creerle a Él. Muchos decimos, yo creo. Pero ¿qué dijo Jesús más adelante? El que cree en mí, hace mi voluntad. El que no hace mi voluntad no cree en mí. Entonces le dice a Nicodemo, tienes que creer. Para nacer de nuevo, tienes que creer. Y después que creas, tienes que entender lo que tú has creído. Y luego tienes que decidir hacer un cambio en tu vida para ser una nueva persona. Perdón. Entonces, Nicodemo, al parecer, quizás él estaba como queriendo terminar con Jesús, pero realmente no. Nicodemo lo que quería, porque Nicodemo era una persona muy inteligente, lo que quería, dame más, porque él quería llegar al fondo. Y él fue en busca de la verdad y la verdad lo enfrentó a él. La verdad lo enfrentó y lo venció, porque Cristo es la verdad. Cuando
En aquel tiempo, cuando esas cestas andaban diciendo que eran la verdad y que ellos tenían la verdad, que ellos eran el camino a la verdad, Jesús le dijo, mira, ve, dile a ellos que yo soy el camino. Pero dile más, dile que yo soy la vida. Ellos quieren la verdad. Dile que yo soy la vida. Es más, dile que yo soy, que le voy a dar vida en abundancia. Jesús dijo esto a través del mismo Juan. Dile que yo soy el camino. Dile más, dile que yo soy la vida. Es que cuando Cristo hablaba o alguien hablaba en nombre del Señor, había poder en la palabra. Cuando Moisés habló con Jesús y le dijo, cuando Moisés habló con Dios y le dijo, pero cuando yo llegue allí y me pregunten, ¿quién me envió? ¿Qué le dijo el Señor? Dile, yo soy, me envió. ¿Qué pasó cuando él dijo, yo soy, me envió? Todo el que estaba allí, solo con decir la palabra yo soy, hay tanto poder que el que estaba allí cayó. Porque ya sabían quién es yo soy. Sabían quién es el yo soy. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, tiene que nacer del agua y del espíritu. La razón, creo, por qué dice el viento sopla de donde quiere y va a donde quiere y tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Viento y espíritu se utilizan como sinónimo. Entonces, como el viento es algo que tú no lo puedes ver ni tocar, pero sí lo puedes sentir, así le dice el Señor a Nicodemo. Tú tienes que dejar que el espíritu entre en ti y lo vas a sentir. No lo vas a tocar, pero lo vas a sentir. Tiene que nacer del agua, porque el agua significa vida, significa limpieza, significa purificación. Y para los judíos utilizaban el bautismo en agua como parte de sus mitos religiosos. Los judíos bautizaban en agua y ellos lo hacían y eso significaba como un pacto de unidad con Dios, como un pacto con Dios, el ser bautizado en agua. Estaba muy de moda el bautismo por Juan el Bautista en aquella época. Pero luego que pasó esto, los apóstoles de Jesús ya bautizaban más que Juan el Bautista. Entonces cuando Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer del agua y del espíritu, le está diciendo, tienes que dejar que el Espíritu Santo entre en ti como un río de agua viva, limpie tu ser, cambie, te transforme, y tienes que nacer del espíritu. Miró hacia arriba. Y ahí es cuando le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando Moisés puso la serpiente allí fue por un mandato divino. Cuando un israelita era picado por una serpiente, tan solo con alzar la mirada y mirar la serpiente, ya se sanaba. No moría, ya se sanaba. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuantas veces usted se sienta derrotado, cuantas veces usted necesite levantarse, mire hacia arriba, porque de arriba es que viene su sostén, de arriba viene su sustento, de arriba viene su fuerza y de arriba viene su libertad y su sanidad. Cuando Jesús le dice a Nicodemo estas palabras, había un muro en Nicodemo. Jesús se la dijo por eso, porque Jesús sabía que había un muro en Nicodemo que tenía que ser derribado. Jesús le dice a Nicodemo estas palabras porque ya veía que Nicodemo tenía un muro que tenía que ser derribado y solo el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo lo podían derribar. Jesús era un poco duro cuando hablaba con las personas así, de esa forma, pero era confrontándolo con su propia realidad. El muro que Nicodemo tenía no eran más que las leyes y las dogmas religiosas de ellos, las cosas de ellos, de los fariseos, las mismas cosas de ellos. Ese muro él tenía que quitarlo.
¿Qué pasa? Que para usted recibir la palabra de Dios, para usted recibir el poder de Dios y para usted ver el reino de Dios, usted necesita algo que a los fariseos les faltaba: humildad. A los fariseos les faltaba humildad. Y cuando Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que cambiarse y entrar un río de agua viva en él y limpiarlo y hacerlo nuevo, Nicodemo lo pensó, pero le digo algo, él aceptó. Nicodemo fue confrontado por la verdad. Él buscaba la verdad y fue confrontado por la verdad y encontró la verdad. Nicodemo encontró la verdad en aquella noche que fue a ver a Jesús a oscura, solito, pero encontró la verdad, encontró lo que buscaba. No sé si me queda más tiempo. ¿Algo más? Ok. Hay una cosa más. Tengo dos puntos que quiero terminar con ellos porque para mí esta historia, hay cosas que yo descubrí con esta historia que realmente me chocaron porque las entendí ahora, las vi ahora y se las voy a decir. Con esas dos cosas voy a cerrar. Pero antes le voy a decir, cuando Jesús le dijo a Nicodemo que si él buscaba, enfrentaba y recibía a Dios, él podía ver el reino de Dios. Pero Nicodemo todavía no entendía, porque él tenía una ceguera espiritual. No era ver el reino de Dios literalmente, ni palparlo. Era ver el reino de Dios en su vida. Hacerlo parte de su vida. Y hacer las obras conforme al mandato divino. Hay dos cosas en esta lección, o hay algo importante en el libro de Juan. Hay varias cosas. Una de las cosas es que si usted se da cuenta, casi todas las historias que están en un evangelio están en el otro. Pero la historia de Nicodemo solo la relata el capítulo 3 del libro de Juan. Eso es algo. Otra cosa muy, pero muy importante que podemos ver aquí es que esta parte de la Biblia, bueno, algo muy importante que tenemos en esta historia del nacimiento del agua y del espíritu, yo creo que si la Biblia lo menciona en otra parte, yo no lo he visto. Hasta ahora no ha sido registrado. Es lo del nacimiento del agua y del espíritu. Nicodemo fue la persona clave que Dios utilizó para demostrar al pueblo y hablarle al pueblo por primera vez del nacimiento del agua y del espíritu. No he encontrado en otra parte en la Biblia que se predicara. Aquí estaba prácticamente comenzando el ministerio de Jesús y estaba cogiendo gran auge, gran fama. Por eso era que el Sanedrín quería detener a Jesús. Y Dios utiliza a Jesús para hablarle a una persona muy importante. Como ya ellos explicaron, Nicodemo no era un cualquiera, era una persona muy importante. Y Jesús demuestra o enseña sobre el nacimiento del agua y del espíritu, nada más y nada menos que con una figura muy, pero muy importante en el reinado, en el mandato, en el pueblo de Israel. Utiliza a Nicodemo. Entonces, las dos cosas que yo noté en esta historia, que me gustaron bastante, es que no puedo decir que un antes y un después, a partir y antes de esta historia, pero todas las cosas que la Biblia registra, oiga bien, todas las cosas que la Biblia registra desde los antiguos, en el Antiguo Testamento, todas las, cuando profetizaban todas las cosas, vienen a caer a Juan
capítulo 3. Todo lo que se dijo antes del libro de Juan, antes de los evangelios, todo lo que se dijo en Isaías y en Jeremías, viene a caer en Ezequiel, viene a caer en Juan capítulo 3. Y todo lo que hay en la Biblia de Juan hacia adelante, que nos abarca a nosotros, cae en Juan capítulo 3. Usted me dirá por qué. Y ahora le digo por qué. Aquí se encuentra el versículo clave de la Biblia. Juan 3:16. Todo lo que pasó en el pasado, todo lo que decían y todo lo que iba a venir y que iba a nacer y que un Mesías y que todo, ¿dónde está? En Juan 3:16. Todo lo que pasó de ahí en adelante que nos abarca a nosotros, ¿por qué tenemos la redención? ¿Por qué somos esto? ¿Por qué tenemos aquello? ¿Por qué vamos a ganarnos? Juan 3:16. Entonces, yo diría que la Biblia, cuando yo leí todo esto, lo analicé profundamente y realmente me gustó esta historia esta vez, más que todas las veces que la he leído. Y mire que son muchas veces que la he leído. Así es que Dios le bendiga. Que Dios continúe bendiciéndonos, que Dios nos guarde y hacia adelante. Dios les continúe bendiciendo a esos tres predicadores de Dios. Amén. Si ustedes pueden ver, ya para no tomar más tiempo, ya nuestro hermano Pastor Armando nos despedirá en oración. Usted puede ver en este servicio hoy en día hemos tenido personas nuevas que usted no ha visto participando. Nuestro hermano Joel, lo bendecimos. Gracias por su determinación de aceptar. Nuestro hermano Rondón, los tres predicadores, aunque muchos de ellos han tomado participación en diferentes otros ministerios y aún predicando. Pero ese es el propósito de este ministerio. Yo creo que Dios nos quiere dar la oportunidad a todos y cada uno de nosotros a desarrollarnos. Yo conversaba con el hermano Frank, con el hermano Joe, y le mencioné algo de esto. Y le digo, nadie nace sabiendo. Nadie nace sabiendo, y le comentaba al hermano Frank, y le decía, nadie nace sabiendo. Si usted escucha un mensaje bueno de alguien, de alguna persona, pues gloria a Dios por eso. Muy bien, y mucho crédito a la persona que se dedica y se esfuerza en estudiar y en conocer y traer alimento sano a la grey. Eso es muy bueno. Le mencionaba al hermano Fran de esta manera. Nadie nace sabiendo, y si algo sabemos, lo hemos recibido de parte de Dios. Y hermano, y si lo hemos recibido de parte de Dios, ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde está? Si lo que yo conozco, lo poquito que conozco, y si sé algo, aún no lo sé como lo debo de saber, dice las Escrituras. Aún me faltan cosas por conocer. De las mismas cosas, aunque estudiamos, predicamos, analizamos, eso simplemente son cosas muchas veces superficiales si lo comparamos a la magnitud espiritual de las profundidades de Dios. No lo conocemos. Solo conocemos en parte, dice Pablo. En parte poquitas. Pero nos gloriamos en Dios porque Dios, dentro de su misericordia, a Él le plujo darnos la oportunidad. Cuando éramos enemigos de Dios, Dios nos hizo amigos a través de su Hijo Jesús. Entonces nosotros no nos gloriemos en otras cosas más que en Dios. Si en algo no hemos de gloriar, démosle gloria a Dios en todo. Seamos humildes de corazón. Ese es el propósito, desarrollarnos. Al hermano Paulino, tremendo predicador, que se le olvida alguna parte de esto. Eso no es problema. Si decimos que estamos entre hermanos y familia, ¿y qué me va a molestar? Es mi hermano. Estoy en una reunión con mi familia. Aquí no hay errores. Aquí lo que hay es esfuerzo. Usted lo ve que él dice que era peleón, pues mire la determinación que tuvo. Porque eso pasa. Solo Dios quiere que nosotros no determinemos a acercarnos a Él. Con corazón dispuesto. Simplemente. Yo vivo en este mundo. ¿Usted sabe cuál es la problemática más grande que nosotros podemos incurrir?
en querer cambiar el mundo. ¿Usted sabe lo que yo hago? Yo vivo en el mundo. A eso fue que Dios me mandó. A vivir en él y a predicar el evangelio. Yo no lo puedo cambiar. Y usted y yo queremos, yo quiero cambiar a mi esposa. Mi esposa me quiere cambiar a mí. Quiero cambiar a la hermana. Pero Dios nos mandó a nosotros a hacer eso. Y cogemos la lucha del mundo. La lucha más grande la va a tener usted cuando usted no puede cambiar. Yo no puedo cambiar mi propia vida, ni mis propios defectos, ni mis cosas. Ahora quiero yo meterme en la vida de mi esposa para coger una lucha más. Oiga usted. ¿Ah? Si no, me la voy a desquitar aquí arriba. Gloria a Dios. No, gloria a Dios. Yo bendigo a mi esposa. Gracias a Dios por mi esposa. Pero eso pasa, hermano. Esto le quiero compartir. No coja lucha. Esas luchas no son suyas.